Siempre el liderazgo es en función a lo que toca resolver. Y si en un contexto determinado se requiere de un liderazgo más personalista o que de alguna manera la organización esté más centrada en un solo líder, si eso funciona está bien. A veces hay equipos donde vos tenés grandes estrellas individuales, Correcto. pero no ganan partidos o no ganan campeonatos. Y a veces tenés equipos con gente tal vez un poco figura un poco más mediocre, pero que tienen resultados extraordinarios. Bueno, esa es la magia de la inteligencia colectiva. Estamos siendo presentados por MG del Grupo Cóndor, TrackMe, Calle 11 Spa Urbano, Kineo Warehouse. En este capítulo de Cosas de Hombres nos acompaña un hombre que para mí es inspirador, formado en temas de liderazgo, consultor de empresas, se define como persona de trabajo en equipo y muy conocido por sus años al frente de Teletón en Paraguay. Andrés Silva, muchas gracias por sumarte a Cosas de Hombres y bienvenido. ¿Qué tal, Gio? Un gustazo, gracias por la invitación, me siento honrado de estar acá para compartir contigo. Muchísimas gracias a vos por sumarte y como te dije, cuando hablábamos antes de coordinar esta charla, yo te admiro mucho y cada vez que tengo la oportunidad de escucharte me detengo a hacerlo. Pero para los que no te conocen, contanos un poquitito más de vos. ¿Cuántos años tenés? ¿Estás casado? Bueno, tengo 48 años, casado con Victoria Holler, de Argentina, viví hace muchos años en Paraguay y tengo 4 hijos, Paulina de 19, Alejo de 16, Ramiro de 10 y Genaro de 6, así que tengo para todos los gustos. Para todos. Bueno, y actualmente como socio fundador de Ocara, que es una empresa que fundamos con mi hermano Sebastián hace unos 12 años. Ya no nos definimos como consultores porque en realidad lo que hacemos es nos metemos a la empresa con otros ejecutivos y ejecutivas a instalar capacidades de transformación y hacer que las cosas sucedan. Así que muy abocado a eso, además de acompañar siempre con mucho compromiso social a algunas fundaciones. Maravilloso. ¿Y dónde empieza este camino, Andrés? Pareciera que quienes te conocen de antes te conocen a partir de JQM, un movimiento que fue bastante revolucionario para la época. ¿Me comentás un poquitito más? No, en realidad yo tuve muchas escuelas. Yo diría que una primera gran escuela en tema de liderazgo fue la del Colegio Internacional con Juanito Carter en el campamento Jack Norman. El campamento, si bien tenía un fin lúdico, nos desafiaba a ejercer el liderazgo y yo, además de participar activamente en los campamentos del Colegio Internacional, dirigí durante muchos años campamentos de muchos otros colegios, así que era una forma de conocer gente, de divertirme, de ganar algo de plata, y eso hice, qué sé yo, de cuarto, quinto curso durante muchos años más. Y esa experiencia de el aprendizaje experiencial de lo lúdico la llevamos luego con Lucha Abate a la Fundación Tierra Nuestra Madre Tierra, se llamaba la Granja Escuela Mamorei en Ibicuí, en donde lo que hicimos fue transformar el modelo de campamentos de aprendizaje experiencial a un curso de desafíos que hacíamos con líderes empresariales. Y ahí, en ese proceso, pasaron más de 10.000 personas de distintas empresas que iban ahí a resolver desafíos, problemas en un ambiente lúdico, pero también a aprender sobre liderazgo. Y empecé a apasionarme sobre lo que yo llamé después la inteligencia colectiva o el equipazgo, de cómo un equipo humano interactúa en función al liderazgo para lograr objetivos. Así que eso fue gran parte, digamos, de mi base en términos de formación y después, el haber liderado Juventud que se mueve durante más de 5 años, un movimiento juvenil que movilizó mucha gente en aquel momento, que creció a lo largo de todo el país. Trabajé en la Fundación Avina, una fundación internacional, y después los 14 años de Teletón que fueron muy intensos. O sea, sentís que el camino hacia el liderazgo ya era algo que te apasionaba desde muy joven. Así es, yo creo que uno se va de alguna manera descubriendo en el proceso y sí, realmente creo que me fascina entender sobre la interacción humana y hoy, eso es lo que hago en los directorios de las empresas a las que acompaño desde el punto de vista profesional. Y yo me considero, sobre todo, un hombre al que le gusta la acción, me gusta hacer cosas, ¿verdad? No soy un teórico solamente, aunque respeto mucho la teoría, ¿verdad? Escribí un libro, me gusta leer, investigar desde siempre. Así que esa combinación creo de tener bases sólidas en términos teóricos, pero sobre todo tratar de llevar las cosas a la práctica es mucho lo que me define. Te quiero hacer una pregunta un poco cliché quizá, Sí. que calculo que te la han hecho cientos de veces, pero antes quiero hacer una mención.
Hablar de lo que sentimos no siempre es fácil, pero cuando un hombre se anima a hacerlo, algo cambia. Cambia la conversación, cambia la forma de mirarse, cambia la manera de vivir. Porque decidir ser auténtico lo cambia todo y decidir avanzar también. MG Motor Paraguay acompaña este espacio porque moverte con confianza, diseño y tecnología también es parte de ese cambio. MG lo cambia todo, con el respaldo y la garantía del grupo Cóndor. Muchísimas gracias a MG por ser parte de Cosa de Hombres. Andrés, querido, ¿el líder nace o se hace? O sea que yo renuncié a esa pregunta hace muchos años porque creo que un poco de todo, ¿verdad? Yo suelo hablar de que tenemos, por un lado, una personalidad heredada que tiene que ver con ciertas predisposiciones que tienen, bueno, una base genética, y eso define el carácter, entre algunos otros elementos. La personalidad aprendida, que es aquello que de alguna manera nos define en función al sistema en el que fuimos criados y educados, ¿sí? Mucha influencia, digamos, de nuestra historia familiar, de nuestras primeras experiencias de vida. Y la personalidad elegida, que es cuando ya desde una mente con mayor autonomía, desde un nivel de conciencia de mayor autonomía, nos permite ir más allá de esa personalidad aprendida y de esa personalidad elegida. Así que yo veo de todos esos niveles, y en términos de liderazgo creo que pasa un poco lo mismo, ¿verdad? No hay una forma de ser líder, el contexto también va cambiando. Una persona que ocupó una situación de liderazgo en un contexto determinado no necesariamente es líder en otro contexto. Entonces el liderazgo es un fenómeno complejo que hay que verlo a la luz, no solamente de las características del individuo, sino que su ciclo de vida, su proceso, su conciencia, y sobre todo cómo eso conversa con el contexto en el que ese líder tiene que operar. Es un mix de cosas. Es un mix de espectacular. es complejo, ¿verdad? Y antes de seguir con este tema que me parece apasionante, quiero hablar un poquitito de tu paso por Teletón. Director ejecutivo de Teletón, ¿correcto? Así es, fui director ejecutivo de Teletón durante 14 años, salí en el 2019, justo cuando estaba empezando la pandemia, un poco antes, había tomado ya la decisión, y sigo muy activo en el consejo directivo. ¿Considerás que fue el trabajo más desafiante que tuviste? No. Yo creo que cada etapa fue muy desafiante. Sí, lo desafiante en la Fundación Teletón fue, por un lado, el haber liderado el proceso de transformación de una organización en la que ya nadie creía, que estaba a la deriva, con muchos problemas jurídicos, económicos, etc. El desprestigio que tenía, que en el momento estoy hablando del año 2006, 2007, y bueno, y cómo liderar ese proceso de transformación sí fue desgastante. Yo era muy joven, tenía creo que 28 años, y fueron 14 años muy intensos, de mucha responsabilidad, de una exposición que también tiene sus cosas buenas, pero que también es desgastante, y una organización compleja, sobre todo por el tipo de tarea que hacemos, que es atender a un sector de la población muy vulnerable, un sector que está excluido, y que, bueno, demanda no solamente el trabajo de una organización como Teletón, sino que también que el Estado paraguayo responda a sus derechos, ¿no? Y conforme van pasando los años, pasan las figuras, pasan las formas en las que se muestra todo, pero yo lastimosamente escucho siempre el mismo comentario, que es: ya está todo lo arreglado, ya estaba todo coordinado para llegar, ya estaba la famosa meta. Estas canas que estás viendo no serían así, ¿verdad? Exacto. No, y son los mitos, y sí, son los mitos. Yo tal vez como espectador también pensaba lo mismo antes, pero no, uno llega más o menos con el 30, 25, 30% asegurado, que es lo que es la base que te dan las empresas patrocinadoras, pero ese 70% hay que construirlo en esas 28 horas. Y realmente yo no sé, siempre pienso, seguramente hay, ¿verdad? Pero a nivel local yo no sé qué otro evento tan complejo hay, ¿verdad? Porque mucho se define sobre la marcha, estás en vivo, claro, tenés que tomar decisiones sin dormir, con mucho desgaste. Aparecieron después del 2012 las redes sociales, las noticias falsas, eso hizo mucho daño también. Las cosas que a veces se dicen sin fundamento. Entonces ya no era lidiar solamente con lo que pasaba en la televisión, con la figura, con el desafío de llegar a la meta, sino que también con todo ese nuevo contexto, que bueno, que es una nueva realidad que tenemos que aprender a transitar. Y cambiando un poco la mirada y hablando un poco de inclusión, ¿crees que aún estamos muy lejos como sociedad de ser lo inclusivos que necesitaríamos ser como sociedad? Mira, yo creo que hubo muchos avances. Hoy se habla de inclusión ya, creo que en casi todos los espacios, pero es claro que todavía somos una sociedad que tiene grandes barreras para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente.
pero sería injusto si digo que nada cambió. Hay avances, estamos todavía lejos en relación a muchas cosas, pero es lo propio de una sociedad que todavía está evolucionando y un país en vías de desarrollo. Por ende, podrías decir, porque es como que todos tenemos ese speech, que no digo que sea falso, ni mucho menos de que Paraguay es un país solidario. ¿Podrías decir que te parece correcta esa apreciación? A mí no me gusta generalizar, ¿verdad? Hay paraguayos y paraguayas que son solidarios y solidarias y hay otros que no. Es decir, somos una sociedad en donde a veces somos solidarios para ciertas cosas y no para otras. Pero en líneas generales sí, yo creo que hay una conciencia de esa red social barrial, ¿verdad? Okay. Que en ese nivel acompaña cada vez que es necesario, pero también tiene que ver con la ausencia de un Estado que dé respuesta a muchas de las necesidades de los ciudadanos, ¿verdad? Pero sí, en general cuando uno muestra resultados, cuando uno sabe movilizar, tocar el corazón en el buen sentido, entender que no es solamente una cuestión racional, sino que también los seres humanos somos seres emocionales sobre todo, creo que la gente logra movilizarse. Sí. Y antes de cambiar un poquitito de tema, ¿seguís vinculado de alguna manera a Estoy la en el fundación? Consejo Directivo de la Fundación Teletón. Obviamente hay un equipo de personas extraordinario. El presidente actual es Vicente Escabones, que nos acompañó muchos años, ya desde hace muchos años acompañando el proceso, y Víctor Ibarrola como director ejecutivo, que fue parte del equipo inicial que formamos. Él dirigía el departamento de comunicaciones, así que un equipo extraordinario de personas haciendo bien la tarea. Maravilloso. Ahora sí, volvemos un poco a los temas de las organizaciones y el liderazgo. Te leía hace poco y cito, el liderazgo ya no debe apoyarse en modelos caudillistas o feudales, sino orientarse a estructuras más colaborativas. Caudillo es una palabra que a mí me lleva a la política. En las definiciones que encontré se basaban en dos objetivos principales. Por un lado, un poco de autoritarismo, y por otro, una parte más personalista o más individualista. ¿Cómo se lleva un liderazgo más compartido? A ver, siempre el liderazgo es en función a lo que toca resolver. Y si en un contexto determinado se requiere de un liderazgo más personalista o que de alguna manera la organización esté más centrada en un solo líder, si eso funciona está bien, digamos, yo no discuto eso. El problema es cuando la organización crece, se complejiza y cuando trasciende ya la etapa emprendedora, y ahí lo que sabemos que esa figura del hombre orquesta termina siendo insuficiente. Entonces yo acompaño a muchas empresas que crecieron, que se desarrollaron gracias a estos emprendedores que trabajaban como hombres o mujeres orquestas inicialmente, pero que cuando el negocio se empezó a complejizar, empezó a crecer gracias a su esfuerzo, o cuando el mercado cambió y se puso más exigente, basar toda una organización en las capacidades de una sola persona es una tremenda estupidez. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se requiere la inteligencia colectiva, porque hasta hoy no conocemos ningún solo líder que reúna todas las capacidades individualmente que se requieren para administrar esa complejidad. Una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser un hacedor, otra cosa es ser un ordenador más basado en la eficiencia, otra cosa es ser un integrador que logra generar sinergia. Entonces, ningún líder que conozcamos reúne todas estas capacidades, pero la empresa cuando crece y se complejiza sí exige estas capacidades. Entonces, tal vez el liderazgo que se le puede llamar más personalista, caudillista, puede ser funcional en las primeras etapas del ciclo de vida de una organización, pero cuando ya creció el organismo, eso empieza a generar muchas tensiones. Y bueno, ahí nos paramos de mi empresa Ocara para acompañar y el famoso proceso de profesionalización, ¿verdad? ¿Y cómo se hace para compartir esa carga sin soltar las riendas? O sea, ¿cómo transmitís en el interior de la organización que no va a terminar de soltar las riendas compartiendo ese...? Yo aprendí que muy poca gente cambia por sabiduría, la mayoría cambia por dolores. Entonces, lo que mueve a una organización y lo que mueve la transformación siempre son las tensiones, ¿sí? Las tensiones en el sentido de la brecha entre lo que es de una manera y debería ser de otra manera. Así que lo que mueve a cualquier organización es tensiones, y una organización saludable es aquella que puede procesar esas tensiones con la mayor eficiencia posible, con la menor energía posible. Así que de alguna manera cuando estas tensiones aparecen y se agudizan, eso va desafiando al liderazgo, y el liderazgo tiene que repensarse, reinventarse, y hay que empezar a mirar alrededor. Pero lo que yo sí yo sé que marca la diferencia es la capacidad de poder trabajar con la conciencia de los líderes. Eso para mí es lo que determina si una organización puede trascender hacia un modelo más colectivo, de inteligencia colectiva,
o no, ¿verdad? Y la inteligencia colectiva no significa que renunciamos a la inteligencia individual, ¿verdad? Sino que es más que la suma de las partes, ¿verdad? Esa capacidad de interactuar de una manera en la que genere resultados. A veces hay equipos en donde vos tenés grandes estrellas individuales, Correcto. pero no ganan partidos o no ganan campeonatos. Y a veces tenés equipos con gente tal vez figura un poco más mediocres, pero que tienen resultados extraordinarios. Bueno, esa es la magia de la inteligencia colectiva. En los procesos que yo acompañé, en el mismo proceso de Teletón, nosotros no podíamos contratar allá a los mejores profesionales porque no habían recursos. Y bueno, hicimos lo que pudimos con lo que estábamos y logramos meter muchos goles y logramos un proceso de expansión y de crecimiento y de reposicionamiento en la sociedad. Así que yo creo que bueno, hay que ir persiguiendo esas tensiones y estar abierto al aprendizaje. Y bueno, el requisito, digamos, el fundamental es la humildad y la capacidad de poder reconocernos insuficientes. Yo que entrevisto a muchos gerentes, a muchos directores, siempre le pregunto, ¿en qué necesitas ser complementado? Ok, cuesta esa pregunta. Y algunos se quedan muy descolocados porque no estamos acostumbrados a hablar aquellos donde no somos tan buenos. Exacto. Entonces, esa conciencia de decir, bueno, yo necesito ser complementado en estos aspectos, ayuda a construir equipos de alto desempeño. Frase supuestamente atribuida a José Martí, una de las figuras más importantes de Cuba. En la vida hay que hacer 3 cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Plantaste un árbol, tenés 4 hijos y sos autor del libro Inteligencia Colectiva. Ya nos explicaste un poco más, pero hay otro concepto súper interesante del cual hablaste hace un ratito, que es equipazgo. Ayúdame a entender un poco el concepto si ya no lo habías explicado recién. Sí, no, en aquel momento cuando me surgió este concepto, estaba dando una charla de Gramo, me había invitado a Fido González, creo que fue la primera charla de Gramo que se hizo en aquel momento, y es un concepto que me salió nomás. Pero nació de la insatisfacción que yo sentía con lo que veníamos entendiendo como sociedad, como liderazgo. Yo creo que, como todo en la vida, ¿verdad? Va cambiando el contexto, va cambiando la sociedad, la cultura, los desafíos, la tecnología, y eso va desafiando ciertas imágenes o figuras que teníamos. Yo estaba un poco en ese momento frustrado, digamos, con esa manera de entender el liderazgo, en donde hay una figura que todo lo sabe, que todo lo puede, casi un superhéroe al que le tenemos que seguir, porque en mi propio proceso yo había experimentado que eso no era suficiente, ¿verdad? Yo no tenía muchas de las respuestas que se necesitaban para poder transformar ciertas organizaciones, y esa capacidad de mirar alrededor, de escuchar, de generar buenas conversaciones, de reflexionar, de armar, yo digo, una constelación de figuras, ¿verdad? De rodearse de gente que sabe más que uno. Yo eso no lo digo teóricamente, sino que es lo que viví y es lo que vivo. Y hoy que acompaño a tantas empresas de mi rol, puedo ver con claridad cuándo eso funciona o cuándo eso no funciona. Y finalmente, las empresas generalmente no sufren golpes por errores técnicos nomás. Sino que la mayoría de las veces es por la desinteligencia en la manera en la que interactuamos como humanos, ¿verdad? En las empresas familiares se ve muy claro, pero en cualquier otra empresa, esa incapacidad de generar conversaciones saludables que nos ayuden a generar los resultados que necesitamos. Que no implica ni siquiera una falta de ganas de trabajo o hasta unas intenciones por hacerlo, simplemente es una desinteligencia o un... Sí, porque nosotros asociamos el trabajo con la acción nomás, pero finalmente una organización es una red de conversaciones, ¿sí? Correcto. Cualquier organización nace de alguien que conversó con alguien, ¿sí? Y eso le da vida a un mundo nuevo y bueno, es un constructo cultural, ¿verdad? Que decimos, bueno, esto es una organización. Y a partir de ahí son las conversaciones las que van transformando, no el quehacer o el hacer de la organización. Cuando yo estoy solo en mi emprendimiento, cuando estamos en la etapa inicial, yo no tengo que conversar con mucha gente más que con mi almohada, ¿verdad? Claro. O escucharle a alguien más. Pero en la medida que va creciendo este organismo, ya no somos 10, ya no somos 15, somos 40, 80, 60, 1000 personas trabajando, la conversación se vuelve un recurso fundamental para el trabajo. Pero no estamos entrenados para eso porque no se habla de esto en la universidad. Y creemos que, reitero, la conversación, el trabajo, perdón, es la acción física. Y parece que si estamos conversando, no estamos trabajando y esa es una gran trampa. Claro. ¿Y la cultura organizacional qué es? ¿Cómo se forma? Hay creo yo, una visión un poco superficial de la cultura, porque creemos que la cultura es si llevamos o no corbata o saco para trabajar, ¿verdad? Exacto. Ese es un aspecto superficial de la cultura. La cultura tiene que ver con
el desde dónde hacemos lo que hacemos, en una dimensión más subyacente, y que eso tiene que ver con niveles de conciencia, ¿sí? La humanidad fue evolucionando a lo largo de los años, todos nosotros tenemos memes, le llamamos, ¿verdad? Son códigos culturales que pueden ser más apropiados o no para ciertas situaciones, y eso se puede mapear hoy. Nosotros usamos una herramienta que se llama Culture C, que nos ayuda a entender desde dónde un líder se aproxima a los desafíos que tiene una organización. Y ahí uno puede identificar patrones más impulsivos, patrones más racionales, más estratégicos, más colectivos, más de orden jerárquico, o más de integración. Y no existe la buena cultura o la mala cultura. Lo que existe es si la cultura que te sostiene es la que resuelve los desafíos que tenés. Y esa cultura puede ser muy apropiada en un momento determinado, pero puede ser lo más desacertada en otro momento. O sea, y en una sociedad que cambia tan rápido, necesitamos que esta transformación cultural sea mucho más rápida, y el recurso que tiene la inteligencia humana para eso se llama aprendizaje. O sea, eso va, perdón la interrupción anterior, a mi siguiente pregunta, que es, ¿se puede cambiar ante determinadas situaciones la cultura? Una cultura vale. Yo mismo en mi manera de liderar en los últimos años he cambiado de manera... Yo a veces me miro, como tengo cosas escritas, grabadas, como veo, y yo, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Cómo hacía esto que hacía? ¿O cómo dije tal cosa? Pero bueno, es parte nomás de las tensiones de la evolución. Claro. Hay otra típica caracterización en una pregunta que quiero hacértela, pero voy a leer una pequeña mención antes. ¿Sabes dónde está tu vehículo ahora mismo? Con TrackMe lo sabes al instante. Ubicación en vivo, recorrido diario, alertas de movimiento y hasta posibilidad de apagar el motor si se usa sin permiso. Tu vehículo no es solo un transporte, es tu trabajo, tu rutina, tu familia. Con TrackMe estás siempre un paso adelante. No esperes a que pase algo. Protege hoy lo que más importa. Gracias a TrackMe por ser parte de Cosas de Hombres desde el episodio número 1. La típica pregunta, ¿existen líderes positivos y negativos? A ver, se dice porque hay algunos que parten de la base, ¿verdad?, que el ser humano es bueno, y otros que parten de la base que el ser humano es malo. Yo siempre fui de la aproximación de que el ser humano es bueno. Lo que aprendí con el tiempo es a sostener esa visión. El ser humano es bueno, pero que existen algunos hijos de su madre. Es decir, yo trato de no ir a los extremos, ¿verdad? Trato de que en el podamos encontrar la riqueza de las cosas. Y si bien me sostengo en que yo confío, yo parto de la confianza, y de que en esencia hay personas buenas, no tenemos que ser tan inocentes de pensar de que hay personas que no tienen malas intenciones. Y lastimosamente me encuentro cada tanto con personas con malas intenciones, así que sí existen líderes negativos, obviamente, que hacen daño, y bueno, la historia de la humanidad está repleta de esos ejemplos, y eso también tiene que ver con niveles de conciencia, pero tienen que ver también con contextos que permiten o posibilitan eso. Claro, a eso quería ir más o menos. La historia de la humanidad nos ha mostrado como los grandes villanos, que ya lo conocemos, no vamos a nombrarlos, pero finalmente yo entiendo que en el punto de liderazgo se tuvieron que encontrar en alguna parte, o sea, son líderes. Ahora, ¿qué hicieron con ese liderazgo, no? O sea, si fueron por fines más altruistas o positivos, si fueron Así mismo, es verdad. Y eso nuevamente tiene que ver con cultura, con niveles de conciencia, y lo que yo distingo es, bueno, liderazgos egocéntricos generalmente se expanden o crecen a costa de los demás, a costa del medio ambiente, a costa de la sociedad. Y por suerte yo creo que se están armando cada vez más redes de líderes que están operando desde otros niveles de conciencia. Y Andrés, pasemos un poco más a la persona que nos puede estar viendo o escuchando en el día a día y dice, es excelente todo lo que dice Andrés, pero yo no sé cómo puedo liderar o no estoy en una posición donde pueda liderar. ¿Qué herramientas podríamos darle a aquellas personas que dicen, yo quisiera, pero no sé cómo, o no estoy en el lugar donde poder ejercer un liderazgo? Mira, el gran problema del liderazgo es que no se puede enseñar. Okay. Cualquiera que dé un curso de liderazgo y diga, yo te estoy enseñando a ser líder, está mintiendo. Yo doy cursos de equipaje de liderazgo, pero no para enseñar a ser líder, sino que para generar condiciones para que aquellas personas que activan en sí ese sentido, porque sus contextos también le permiten, puedan hacerlo. Así que no se enseña a ser líder, y mucho menos con herramientas.
las herramientas dependen de quién las gestiona. Entonces, si tuvieras una pirámide, el 70% del liderazgo depende mucho de tu historia familiar, de tu búsqueda, tu conciencia, tu subjetividad. El 20% depende de algunas herramientas, metodología, y el 10% depende de la teoría. Entonces, en realidad, el liderazgo no se transmite, es algo que no se puede. Yo, no sé, yo podría inspirarle a alguien, podría conversar y compartir, pero el liderazgo es tan complejo que requiere de también situaciones, de un contexto que permita que eso se habilite. Y hay situaciones en donde ciertas personas que no tienen un perfil de liderazgo tradicional pueden de alguna manera activar ese rol de liderazgo si reúne los requisitos o las condiciones. Entonces, nuevamente, mi invitación es salir a definiciones reduccionistas o muy básicas, digamos, lo que es el líder, porque siempre buscamos la formulita 10 formas de ser líder. Esta bien, paso 1, paso 2. Es una mentira, ¿verdad? Para mí, yo estoy convencido que eso no funciona, pero sí, obviamente, uno puede desarrollar ese sentido, ¿verdad? Y también depende mucho de la etapa de la vida en la que uno esté. A veces uno está en procesos más expansivos, otras veces en procesos más de ir, qué sé yo, a la retaguardia. Hay que aprender a seguir también, ¿verdad? Yo siempre me caractericé por estar en posiciones de liderazgo. Disfruto, algunas veces aporto más, otras menos, pero también aprendí con los años a aprender a seguir a otros. Y bueno, hay situaciones, no en todos los campos yo ejerzo liderazgo, ¿verdad? Que yo considero que también es sumamente válido y sumamente importante ser un fiel seguidor, un buen seguidor. O sea, es como que queremos caracterizar que si no sos el líder, o sea, vamos a siempre lo primero, o tenés que ser el líder todo el tiempo, y la verdad que no todos van a poder ser el líder de todas las cosas. Siempre depende de lo que quieras lograr, porque un buen seguidor puede funcionar cuando el trabajo es mecánico, predecible, en un contexto estable. Ahora, si hablamos de organizaciones que operan en un mundo que está cambiando a una velocidad y una complejidad que no tienen precedentes, necesitamos con personas que tengan autoconciencia, autonomía, que tengan autocontrol, capacidad de autorregulación. Y que puedan, en el ámbito que les toca, poder ejercer esos niveles de liderazgo apropiados, ¿verdad? Porque, reitero, estamos hablando de liderazgo en un mundo que nos está desafiando de una manera realmente increíble. Todo esto que está pasando con la tecnología y la inteligencia artificial no es puro cuento. Hoy eso tiene un impacto concreto en la vida y no sabemos qué va a pasar, no en 100 años, 20 años, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Así que cómo resignificamos el liderazgo en un contexto en donde ese mundo que conocíamos está muriendo y está emergiendo un mundo que no sabemos a dónde nos conduce. Un mundo desconocido. Así es. Y en el medio de todo eso y mezclando un poco, aprovechando, podemos hablar de algo un poco más personal. Sos papá de 4 hijos. Sí. La empatía en el medio de todo esto, en esta vorágine de un mundo que cambia, la empatía se enseña, la empatía se demuestra con acciones. ¿Cómo lo ves? Un poco de todo, ¿verdad? Tiene que ver nuevamente con el tipo de crianza que recibimos, los niveles de conciencia, nuestros niveles de desarrollo. Y creo que sí, como padres, como madres, tenemos el desafío siempre de que nuestros hijos salgan de su burbuja, sobre todo cuando vivimos en situaciones privilegiadas, ¿verdad? Yo me reconozco una persona que vive en una situación de mucho privilegio, en una sociedad donde hay gente que la está pasando mal. Entonces yo no puedo dejar de poner esa conversación sobre la mesa, porque a veces todo este mundo de las redes sociales, tal vez estos espacios en los que nuestros hijos se desenvuelven sin mucha interacción con el contexto, hacen que a veces vayan perdiendo esa conciencia del entorno, ¿verdad? Así que yo por lo menos con mi señora, ¿verdad? Siempre tratamos de poner la conversación intencionalmente sobre la mesa y también de demostrarlo con acciones. Claro, porque desconectarse un poco de todo lo que vivimos, calculo, genera como un microclima, una microburbuja que al final tenerle a los chicos ahí, si bien es agradecer la posibilidad mediante nuestro trabajo y mediante los medios que se puedan tenerlos en una situación de privilegio, sin estigmatizar la palabra privilegio, entiendo que es hacerles darse cuenta de eso. Es hacerles darse cuenta y que ellos mismos puedan ir reflexionando y que ellos mismos
se vayan convirtiendo en protagonistas de sus elecciones, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis hijos, sobre todo a los más grandes, que acá hay dos caminos, o hay más caminos, estos son los que yo te puedo mostrar, pero finalmente yo no voy a estar ahí en el momento en que estas cosas sucedan y va a depender de vos, ¿verdad? Entonces, dar esa confianza, establecer marcos claros, pero también aprender a confiar en ellos, creo que le da las herramientas para desarrollarse. Yo me eduqué en un marco de mucha libertad. Mis padres a mí me dieron muchísima libertad, pero no una libertad que tenía un marco de principios y de valores. Nunca sentí un control coercitivo de parte de ellos. Me equivoqué, acerté, hice muchas cosas, pero eso también me ayudó a desarrollarme. Y a veces queremos que nuestros hijos vivan en una cajita de cristal y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo, ¿verdad? Correcto. Y yendo un poco más a lo puntual de este espacio, de este podcast, tenés 4 hijos varones. No, la mayor es mujer. 3 varones y una mujer. Tenés 3 varones. Sí. Y entre tus trabajos con jóvenes y CEOs, pero yendo, como te digo, a lo que tiene que ver con nosotros, ¿por qué crees que a los hombres nos cuesta tanto hablar de emociones, sentimientos, vulnerabilidades? Sí, los roles que ocupamos en la sociedad, qué sé yo, etiqueta, estima, tal vez pueden haber también algunas otras cuestiones más biológicas, pero también creo que las nuevas generaciones están aprendiendo a expresar esos sentimientos y que estamos mucho más hoy culturalmente habilitados a hacerlo, ¿verdad? Yo tuve un abuelo que vivió hasta los 103 años. Okay. Siempre fue muy cariñoso, pero yo me doy cuenta, digamos, en la manera en la que mi papá se relacionaba con él. Era una, la manera que mi papá se relacionaba conmigo era otra. Él era muy cariñoso con nosotros, tal vez más reservado en términos de expresar sus emociones. Pero yo y con mi hijo me veo en una situación de una conversación muy abierta sobre lo que sentimos, sobre lo que nos pasa. Eso forma parte, por lo menos en mi familia, de la manera en la que hacemos lo que hacemos. Y realmente es fascinante porque veo yo ya en mis hijos reflejado eso y cómo ellos son capaces en ciertas situaciones de identificar desde qué emociones están viviendo una situación, a veces autorregularse más, a veces un poco menos, digamos, como propio de la edad, pero sí, creo que es saludable finalmente, ¿verdad? Todos pasamos por momentos de estrés en la vida, por momentos difíciles, y no somos solamente una cabeza, y el cuerpo no es una máquina, las emociones impactan en nuestra calidad de vida. ¿Tus hijos te han visto llorar alguna vez? Sí, yo creo que sí, yo lloré en la tele, ¿verdad? Hay gente que me dice, ¿verdad? Sí. Sí, yo sí, no recuerdo cómo ni en qué circunstancias, pero sí en situaciones, qué sé yo, de muerte o ese tipo de cosas, sí, me habrán visto alguna vez llorar, pero yo también trato con ellos de ser muy claros en relación a cómo me siento ante ciertas situaciones. Yo recuerdo que alguna vez le dije a Alejo, a mi hijo, que tiene hoy 16 años, le dije, estoy enojadísimo contigo, porque no sé qué había hecho, y le expresé un enojo brutal, pero le dije, pero igual te sigo queriendo muchísimo y te sigo amando. Y le dije una vez eso, digamos, como para que tenga la certeza de que a pesar del enojo, el amor era incondicional. Y después de algunos años él me dijo lo mismo. Papá, estoy enojadísimo contigo, pero te sigo amando. Bueno, se dio vuelta y es maravilloso. Y sin entrar a profundizar, si no tenés ganas, ¿considerás que tuviste alguna vez una crisis de salud mental? Yo no sé si crisis de salud mental. Yo siempre fui de dejarme acompañar, ¿verdad? Hice terapia, probé distintas corrientes, no me caso con una. Tengo algunos mentores a los que quiero mucho, con los que hablo. Soy muy amiguero, tengo un círculo de amigos muy, muy fuerte, muy sólido. Creo que eso me ayuda, pero sí he transitado situaciones de estrés bastante exigentes. El proceso de salida de Teletón para mí fue muy estresante. Yo creo que en ese momento viví situaciones bastante límite, pero nunca, por lo menos no fui diagnosticado en algún momento con situaciones de crisis, digamos, desde el punto de vista mental o emocional. Pero es un tema al que todos estamos expuestos y tenemos que tener siempre, tenemos que cuidarlo, digamos. Y en el ámbito empresarial, ¿considerás que la palabra psicólogo, psiquiatra está claro que es una palabra mucho más tabú, pero psicólogo, terapia, terapeuta, sigue siendo una palabra tabú cuando entrevistas? Cada vez menos, sí, en algunos casos sí, pero cada vez menos. Realmente es lo que cambió la sociedad en este momento. Yo me acuerdo cuando nosotros allá en el año 98,
hacíamos cursos relacionados a este tema. Yo participé muchos años de un instituto que se llamaba el Instituto Buscando la Vida, liderado por Meraro Arriola, Jorge Talavera, que promovían mucho estas prácticas. Era difícil hablar de esto, pero hoy es común, no sé, hasta el coaching, que no es lo mismo que la psicología, Correcto, ¿verdad? De buscar correcto. a alguien que acompañe. Y en las empresas familiares que nosotros acompañamos, nosotros podemos estar hablando en una mañana de ratios financieros, de estrategia empresarial, y en la tarde podemos estar haciendo una intervención con parte de nuestro equipo de psicólogos. Hay que mirar integralmente. Las empresas no son máquinas, no son cosas, las empresas son organismos vivos, ¿verdad? Que se sostienen a partir de los niveles de conciencia de la salud de las personas. Entonces, personas desintegradas interiormente no pueden integrar una empresa saludable. Okay. Entonces, trabajar en esa dimensión es cada vez más indispensable y, bueno, por suerte, estamos mucho más predispuestos que antes a eso. Quiero hacerte 2 preguntas finales Sí. como a todos mis invitados, pero antes leo una mención. Imagina terminar el día y a minutos de donde estés entrar a un oasis solo para vos. Calle 11 Spa Urbano, el spa exclusivo para hombres desde el 2006. Ambiente moderno con las mejores profesionales del rubro. Masajes terapéuticos, sauna infrarrojo, sauna seco, baño turco, faciales revitalizantes, todo diseñado para que salgas recargado con energía renovada y cero estrés. Ya sea después del trabajo o para darte un gusto merecido, Calle 11 Spa es tu lugar, te mereces. No esperes más, agenda tu momento de paz, siguiéndolos y contactándolos en el Instagram y Facebook, @Calle 11 Spa. Muchas gracias, Calle 11. 2 preguntas finales. Sin tener en cuenta todo lo que hablamos, ¿por qué dirías que aceptaste participar de este espacio? A ver, yo soy un crítico de las personas que dicen, che, ¿qué hago yo acá en esta? No sé, me llaman a una charla. O sea, yo siento que soy una persona, creo que soy una persona que tiene cosas que compartir, me gusta hacerlo y me gusta reflexionar y conversar sobre estos temas, ¿verdad? Me interesa difundir mis reflexiones. Después habrá personas que les interese y otras a las que no, ¿verdad? Así que cada vez que se puede y hay condiciones, lo hago. Yo también tengo podcast, entonces también honro, digamos, a la gente que se toma un tiempo para hablar conmigo. Y bueno, por la manera en la que me invitaste y sobre todo el título, ¿verdad? Y las entrevistas que vi de otros invitados, me parece sumamente saludable un espacio para hombres en una sociedad en la que la figura está siendo muy cuestionada. Hace unos años, estábamos con amigos de una empresa haciendo un viaje y éramos todos hombres. Correcto. Y salimos en una foto todos hombres, digamos, ¿verdad? Y una persona me dice, me escribe de forma bastante agresiva y me dice, inaceptable que solamente salgan hombres y uno entiende, ¿verdad? Yo entiendo cómo los hombres hemos excluido y hemos discriminado a las mujeres durante muchos años, pero eso no significa que no podamos tener espacio para reconocernos entre pares, para poder hablar también de nuestros desafíos, nuestras sensibilidades. Así que te felicito en ese sentido porque creo que es oportuno y ojalá este espacio inspire a muchos a también reflexionar sobre nuestro rol en la Te sociedad. agradezco muchísimo y sinceramente sí, yo me di cuenta a través de crisis personales por las que fui atravesando, muchas de ellas las conté en la primera temporada, pero sí me di cuenta que al momento de tener que tener esta charla de dificultades del día a día, de vulnerabilidades y demás, siempre era un círculo cercano rodeado de mujeres con quien se podría hablar mejor de esto. Era mi esposa, mi mejor amiga, mi hermana, mi mamá, etcétera, mi psicóloga es mujer. Y me daba cuenta lo que a los hombres nos costaba hablar de esto. Entonces, bueno, de ahí nace este espacio y creo que sin duda está siendo bien recibido. Así que agradezco tus palabras. Y la última pregunta, ¿qué nos dirías que es lo más importante que estás haciendo hoy para cuidar tu salud emocional, tu salud mental? Mucho ejercicio, estoy dándome tiempo. A veces uno cuando está en estos roles se olvida de sí mismo. Yo por lo menos tiendo siempre a priorizar a los otros. Entonces desde hace un tiempo tomé la decisión de, así como marco todas mis reuniones en mi apretada agenda, de bloquear ya en mi agenda espacios para hacer ejercicio, cuidar mi nutrición, tener espacio para la familia. Decían por ahí, no sé quién era la teoría de las 4 hornallas, ¿conoces? No.
Bueno, que todos tenemos 4 hornallas en la vida. Ok. Una es la del trabajo, otra es la de la familia, otra es la de salud y la otra no me acuerdo cuál, los amigos. Ok. Y que si prendes las 4 al mismo tiempo, el gas se te va demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, a veces nos sentimos así y un poco el movimiento que se propone es, tal vez no busque tener las 4 encendidas porque alguna va a ser muy malo, se te va a acabar el gas, pero andar rotando la priorización, ¿verdad? Apagar esta, encender la otra y andar rotando permanentemente. Así que no existe el equilibrio como tal, pero sí podemos estar un poco más en armonía y en ese sentido lo que estoy haciendo para cuidar mi salud mental es cuidar mucho también mi salud biológica. Me llevo esa enseñanza y bueno, muchísimas otras más. Andrés, querido, agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Doy fe que una vez que reservas el espacio lo mantenés firme, así que te agradezco muchísimo por eso, para venir a compartir con nosotros. Me diste el sí desde el día 1, así que bueno, esperamos que podamos seguir continuando con este espacio y muchísimas gracias, Andrés. Por favor, a vos, yo un honor haber participado. Gracias por invitarme. A veces como ya no estoy tanto ahí atrás de los reflectores o en la pantalla como antes, a veces me pregunto, che, ¿y será que la gente todavía sabe por dónde ando? Así que siempre que se da la oportunidad, listo para No, aportar lo súper que vigente. lo Gracias, mío. Andrés. Gracias, querido. gracias. Gracias. Fuimos presentados por MG del Grupo Cóndor. TrackMe. Calle 11 Spa Urbano. Kineo Warehouse.